denle en unos segundos y ya. Ahí está. Vamos a poner el chat. ¿Se ve la presentación? Yo no la veo. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Entonces, última clase antes del primer parcial. Después va a quedar una clase de consultas. Y voy a tratar de poner alguna otra clase de consultas. No sé si lunes, viernes, sábado, domingo en algún momento. Si quieren decirme qué les conviene más, estaría bueno. Así, nada, en función de los tiempos de ustedes, me acomodo. La idea de hoy es terminar con cantidad de movimiento, que es un tema que empezaron con Cristian la semana pasada, y es el primer tema que es 100% nuevo, imagino, para ustedes que no lo vieron en el CPU, los que hicieron CPU. Entonces, como introducción, habíamos definido una cantidad, un vector que se llama cantidad de movimiento, que yo lo escribo con esta letra P. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento, que se define como la masa por la velocidad. Entonces, esta cantidad P, este vector P, cantidad de movimiento, es un vector que siempre va a apuntar para el mismo lado de la velocidad. Pero está pesado por la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que dos cuerpos que tengan la misma velocidad, pero que uno tenga más masa que el otro, ese cuerpo va a tener una cantidad de movimiento mayor. Un sinónimo de cantidad de movimiento, en la época de Newton, era ímpetu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cuerpos con mucha masa, por ejemplo, si uno tiene, no sé, un tren que se mueve con una cierta velocidad, va a ser mucho más difícil de frenarlo que si uno tiene no sé, una hormiga que se mueve con esa misma velocidad. Esa es la noción de cantidad de movimiento. Termina siendo la velocidad, ¿sí?, multiplicada por la masa. O sea, si tengo de vuelta dos cosas que se mueven con la misma velocidad, las cosas con mayor masa van a tener mayor cantidad de movimiento. Tenemos una ecuación para la conservación de la cantidad de movimiento. En ese sentido se parece mucho a trabajo y energía, que teníamos 3 ecuaciones para ver si se conservaban las energías. Acá tenemos una sola, que dice que la suma de las fuerzas externas es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esta noción de derivada, lo único que vamos a usarla es para pensarla como cómo cambia la cantidad de movimiento en el tiempo, ¿sí? Si uno tuviese una función, cantidad de movimiento, no sé, una función que dependa de t, o sea, no sé, una polinómica, una exponencial, lo que sea, uno podría derivarlo y obtener las fuerzas externas. En general es al revés. Uno conoce las fuerzas externas y en función de eso dice si la cantidad de movimiento cambió o no. Lo interesante es que si las fuerzas externas es nula, la suma de las fuerzas externas es nula, entonces el vector cantidad de movimiento no va a cambiar en el tiempo. Entonces, una cosa para remarcar es que esta ecuación es vectorial, ¿sí? Tiene las flechitas arriba, igual que la ecuación de Newton. Puedo tener o no conservación de la cantidad de movimiento en cada una de las componentes. Entonces, esto en realidad se traduce en hasta 3 ecuaciones, una para cada eje. Si yo tengo, en general nosotros vamos a trabajar con 2 ejes, X e Y, podríamos tener una cantidad de movimiento en el eje Z. La mayoría de los problemas van a ser en 2 dimensiones, así que nos vamos a preocupar por estas 2, pero podríamos tener en un tercer eje. Entonces, esta ecuación se traduce en hasta 3 ecuaciones. O sea, yo tengo que ver cómo es la sumatoria de fuerzas en X para saber si se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. De la misma forma, tengo que ver la suma de fuerzas en el eje Y para saber si se conserva la cantidad de movimiento en el eje Y. Puede pasar que se me conserve en X y no en Y, puede pasar al revés, puede pasar que no se conserve ninguna, puede pasar que se conserve en todas las coordenadas, eso va a depender mucho del problema. Piensen que esta cantidad de movimiento es muy similar a lo que es la velocidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo
que la suma de fuerzas externas es 0, yo voy a tener una velocidad que sea constante. Entonces, una cosa con lo que es muy cómodo trabajar, que es lo que estábamos hablando hace un rato, es de sistemas de cuerpos. Cuando uno toma sistema de cuerpos, en lugar de tomar solamente un solo cuerpo como mi problema, uno lo que hace es juntar esos cuerpos en lo que se llama un sistema, que es decir, bueno, M1 más M2. Lo que uno hace ahí es que todas las fuerzas que sean internas, ¿sí? No van a contribuir en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Y además lo que tengo es que puedo definir algo que se llama el centro de masa. El centro de masa es como un promedio de las masas por la posición. Entonces, yo cuando defino un centro de masa siempre voy a necesitar definir un sistema de referencia desde donde yo mida las distancias. Yo estoy escribiendo R vector, para mí es el vector posición, o sea, sería X, Y, Z. Bueno, y esto está dividido por la masa total. Si uno deriva ese vector posición, simplemente conceptualmente, como la masa en general es constante, lo único que deriva es la posición y le queda la velocidad. Y ahí lo que uno obtiene es lo que se llama la velocidad del centro de masa. Una forma muy común de reescribir la cantidad de movimiento cuando uno tiene un sistema de cuerpos es escribir el P total. A mí me gusta escribirlo con P mayúscula, no sé si Mariano lo escribió así, si no lo escribió así, ignoren esto. Que es básicamente la suma de todos los P, la suma de todas las cantidades de movimiento. Ahora, eso se puede escribir como la masa total que uno tiene en el sistema por la velocidad del centro de masa. Básicamente lo que estoy haciendo es, si uno tiene un conjunto de partículas, ¿sí? De un montón de cuerpitos, que cada uno tiene distintas velocidades, la cantidad de movimiento de todas esas partículas se puede reemplazar por una sola, la de un punto que tiene velocidad de centro de masa y una masa que es la suma de todas. ¿Sí? Lo que uno hace cuando trabaja con el P total es reemplazar todas las partículas por una partícula ficticia, porque no existe, que tiene la masa total de todo el sistema y la velocidad del centro de masa. Eso se hace porque justamente a veces es más fácil analizar el movimiento o la evolución de una partícula que la de, no sé, montones de partículas. Bueno, y en particular, si uno tiene que la cantidad de movimiento no cambia, o sea que es 0, ¿sí? Porque las fuerzas externas son 0, entonces este centro de masa hace un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Va a tener una velocidad de centro de masa que es constante. Y en esto también es vectorial. O sea, puede pasar de que yo esté haciendo un MRU en la dirección X y en la dirección Y esté haciendo otro tipo de movimiento, por ejemplo un MRV. Por ejemplo, el caso de tiro oblicuo, cuando veíamos tiro oblicuo, sí que esto hacía una parábola. Si uno se fijaba la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Entonces, al ser 0 en X, lo que uno tenía es que la cantidad de movimiento en el eje X es constante. Por eso en tiro oblicuo, sí, cuando en el eje X uno tenía un MRU. En cambio, si uno analizaba la suma de fuerzas en el eje Y, lo que tenía es la fuerza peso, mg. Entonces, al no ser 0 la sumatoria de fuerzas en el eje Y, de hecho al ser constante, la cantidad de movimiento en Y, bueno, no va a ser constante, y el tipo no va a ser un MRU en el eje Y, va a ser un MRV, porque además era constante la fuerza. ¿Sí? Esto estoy tratando de poner cantidad de movimiento en términos de cosas que ustedes ya vieron. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Quieren que repita? Bueno. Si necesitan que en algún momento vuelva para atrás, me avisan. Entonces, un
problema típico que aparece en cantidad de movimientos son el tema de choques. Un choque básicamente son dos cuerpos que en algún momento se van a encontrar, van a chocarse. Pueden tener las velocidades como las dibujé yo para ese lado, puede ser uno quieto y el otro yéndolo a buscar. Pero en sí son problemas en que dos o más cuerpos se van a terminar encontrando y van a chocar. Cuando uno tiene un choque, la idea es tomar como sistema a todos los cuerpos que conforman mi problema, y en ese caso, cuando un cuerpo choca al otro, la fuerza que uno le hace al otro, la termina recibiendo el otro, ¿sí? Son pares de acción y reacción. Entonces esas fuerzas van a terminar siendo del tipo internas. Entonces, las fuerzas externas, que son las que me interesan para saber si la cantidad de movimiento se conserva o no, va a terminar siendo 0. O sea, voy a tener que la cantidad de movimientos se conserva. Los choques se pueden clasificar en dos tipos. Están los choques que son elásticos. Esto es más un diccionario. Ustedes cuando hagan los problemas les va a decir si el choque es elástico o inelástico. Es solamente para que lo sepan. Un choque elástico es un choque en el que la energía cinética no cambia. ¿Sí? Los tipos chocan, rebotan y salen con la misma energía cinética con la que entraron. Un choque inelástico es un choque quizás un poco más real, que es donde la energía cinética no cambia. O sea, los tipos entran con una energía cinética, chocan, y después de chocar, salen con una energía cinética diferente. Esa energía que se pierde, piénsenlo si por ejemplo son dos autos que chocan, ¿sí? Vieron que cuando dos autos chocan, por ejemplo, hay las trompas se abollan, se rompen cosas que están empolando. Bueno, esa energía que está faltando, que tenían antes de entrar al choque, esa energía es la que termina haciendo que, que se abollen los capots, o que, salgan volando, etcétera, etcétera. Y hay un caso particular de choque inelástico, que es lo que se llama choque plástico, que es cuando después de colisionar, los cuerpos salen con la misma velocidad, quedan pegados, ¿sí? Su velocidad relativa es nula. Entonces, estas son tres definiciones que les van a aparecer en la guía. Cuando les diga que el choque es elástico, van a saber que la variación de energía cinética es 0. Cuando es inelástico, saben que la variación de energía cinética cambia. Y en particular hay lo que se llama un choque plástico, o también se llama totalmente inelástico, que es cuando los objetos después de colisionar quedan pegados. Entonces, para mostrarles un poco cómo se hacen los problemas de choque, elegí un problema de un primer parcial, que está acá a la fecha. Son dos discos de hockey que tienen la misma masa y se acercan deslizando hacia el origen de coordenadas. Uno se acerca en esta dirección y el otro se acerca en la otra dirección, que necesito el puntero. Uno se acerca así y el otro se acerca en el eje Y. Entonces, me dice que llegan simultáneamente al origen y colisionan. Las velocidades de los discos antes de la colisión son, 20 metros sobre segundos para el primero y 15 para el otro. ¿Sí? Estos son los vectores de velocidad, son los módulos. Y después me dice que después de colisionar, el disco 2 sale solamente con dirección al eje X y me da la velocidad. Entonces, lo que tengo que decir es cuánto es la velocidad del disco 1 después de la colisión. Módulo y ángulo. Bien. Entonces, vamos a plantear un sistema que va a ser el disco 1 más el disco 2, de manera que la sumatoria de fuerzas externas sea 0. ¿Sí? Esto está apoyado sobre una mesa, así que los pesos se van a compensar con la normal. Entonces tengo conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? No tengo ninguna fuerza externa que me pueda modificar la cantidad de movimiento. Entonces, como esto es vectorial, yo voy a decir que la cantidad de movimiento inicial en X es la misma que la cantidad de movimiento en X final. Y lo mismo en el eje Y. La inicial y la final van a ser iguales.
Entonces, lo que vamos a hacer es escribir cómo es la cantidad de movimiento en el eje X. Lo más difícil de este tema, lo más difícil que uno tiene en choque es, recuerden que son vectoriales las ecuaciones de cantidad de movimiento. Entonces tengo que plantear una para el eje X y una para el eje Y. Bien. Déjenme cambiar de pluma. Entonces, solamente para recordar, cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Sí? Esto es vectorial. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la masa, ¿sí? Por esto que está acá, es la velocidad en X del cuerpo 1. ¿Sí? Sería esta componente. Solamente la componente en X va a jugar en el eje X. El cuerpo 2 inicialmente no tiene velocidad en el eje X, así que en el P inicial no va a aparecer. Del otro lado tengo el P final en X, que si lo ven es la masa por la velocidad del cuerpo 1 en X, final, más la masa por la velocidad del cuerpo 2 en X, que me dice que es de 10 metros sobre segundos. Entonces, ahí me queda una ecuación en la que tengo que determinar solamente cuál es la velocidad en el eje X para el cuerpo 1, que se puede despejar, y da, bueno, 7,32. En el eje Y, ¿qué es lo que voy a tener? En el eje Y voy a tener el cuerpo 1 inicialmente tiene una componente en el eje Y, ¿sí? Que va a ser negativa, entonces su velocidad en el eje Y va a ser negativo, su cantidad de movimiento en el eje Y va a ser negativo, y el cuerpo 2 se está moviendo también con velocidad en Y. A la salida, después del choque, ¿sí? El cuerpo 2 va a salir totalmente en el eje X, entonces no tiene velocidad en Y. Para el P final en el eje Y solamente voy a tener para el cuerpo 1. Entonces, fíjense que acá tenemos, bueno, la masa por la velocidad en Y, ¿sí? Que queda con un seno, y va a ser negativo, ¿sí? Porque está apuntando hacia abajo para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2 está totalmente en el eje Y para el lado positivo, así que va a ser la masa por la velocidad de 15. Y para el P final va a ser la masa por la velocidad con la que sale el cuerpo 1, pero en la dirección Y. Entonces uno hace la cuenta y eso le da 5. Ahora, una cosa que a mí me pide es que diga el módulo y diga el ángulo. Entonces, yo acá lo tengo en coordenadas. Para sacar el módulo vamos a hacer Pitágoras. Y para sacar el ángulo con el eje X, uno puede hacer trigonometría y obtiene que, bueno, ese ángulo es de 34,3 grados. Bueno, la parte B se las voy a dejar de tarea, pero básicamente me dice si es elástica la colisión. Lo que uno tiene que hacer es calcular las energías cinéticas iniciales y finales, y lo que va a ver es que no son iguales. O sea, simplemente es hacer la cuenta de energía cinética, un medio de masa por velocidad, para cada cuerpo, sumarlas, y ver que final e inicial no son iguales. Cuando uno haga eso, va a ver que la variación de energía cinética va a ser negativa. Entonces, lo que uno va a ver es que ese choque es inelástico. Parte de la energía que uno tenía se disipó en algún otro mecanismo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Bueno. Entonces, ahora voy a volver a la guía. Y bueno, elegí de la guía 2 problemas para hacer. Que el primero es el del péndulo balístico. Esto es una suerte de instrumento que se usa para medir la velocidad que tiene una bala. La idea es que uno le dispara al péndulo con una bala de una masa muy chiquita y esa bala queda incrustada en el péndulo y sube. Entonces, cuando queda incrustada, eso es lo que se conoce como un choque totalmente inelástico o un choque plástico. Después de chocarse, los dos cuerpos van a salir con la misma velocidad. Bueno, una vez que chocan, lo que pasa es que esto se transforma en un péndulo. Empieza
con una velocidad inicial, empieza a subir hasta una altura máxima y después baja. Entonces a nosotros nos dan como dato cuál es la altura máxima a la que llega. Bueno, y además de las masas de los cuerpos que tenemos. Con esos datos hay que determinar cuál es la velocidad con la que salía de la bala. O sea, cuál es la velocidad inicial. Entonces, uno tiene una situación antes donde la bala se mueve hacia el péndulo y tiene una situación después donde la bala y la masa del péndulo suben hasta una altura máxima. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué cantidades se me conservan? O mejor dicho, uno puede decir que de este instante a este instante se conserva la cantidad de movimiento. Los dejo pensar un rato. Pero, o sea, si lo consideras como un sistema, sí. En realidad no. Ah, Porque tenés el peso. El peso no se te termina de compensar. ah, ok. El truco en este problema es separarlo en dos. El choque, o sea, cuando uno choca esta bala con este péndulo, ahí el peso de esto va a estar compensado con la tensión. ¿Sí? Y el peso de esta masa, ¿sí? Como es muy chiquito, uno lo puede despreciar. Ese es el truco. O sea, lo que vamos a decir es que esta masa, esta bala, va a venir viajando con una velocidad constante. Lo que pueda llegarse a mover en el eje Y es muy chico. Esa es una aproximación que uno hace. Entonces, en esa situación, antes del choque, ¿sí? La sumatoria de fuerzas va a ser cero. La sumatoria de fuerzas externas va a ser cero. Entonces, en el choque, entonces yo esto lo definí así, como un antes y después así, la suma de fuerzas externas va a ser cero. En este caso voy a decir que se conserva el P. En los choques, la forma de resolver un choque es pidiendo que se conserve la cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Cuando pase en esta situación, ¿sí? Ya la cantidad de movimiento no se va a conservar, porque van a aparecer, por ejemplo, el peso, acá ya no va a ser despreciable, y va a tener una tensión. Si uno ve las fuerzas externas, esto tiene una resultante, ¿sí? Ya no voy a poder decir que la suma de fuerzas externas es cero. En esta segunda parte del problema, la cantidad de movimiento no se me conserva. Pero se conserva otra cosa, que como la tensión es la única fuerza no conservativa, y es perpendicular al movimiento, en la segunda parte del problema, lo que se va a conservar es la energía mecánica. Entonces, ¿se entiende? Este problema, la estrategia que uno hace es partirlo en dos problemas. El choque y la parte en la que es péndulo. En el choque se me conserva la cantidad de movimiento, en la parte que es péndulo se me conserva la energía mecánica. ¿Me siguen hasta ahí o lo explico de vuelta? Yo no termino de Dale. ver, o sea, es el peso lo que se está haciendo. No entiendo por qué no se conserva el movimiento, perdón, la cantidad, perdón. Claro, vos fíjate que cuando tenés el péndulo, vos tenés el peso apunta hacia abajo. Sí. ¿Dónde está? Para que estoy buscando el puntero. El peso te apunta hacia abajo y la tensión te apunta hacia adentro del círculo. ¿Sí? Sería una fuerza radial. Si vos descomponés el peso en un eje radial y un eje tangencial, tendrías, este sería el peso radial y este sería el peso tangencial. ¿Sí? Entonces, tensión y peso radial, bueno, pueden ser que se te compensen o no, eso va a depender de la situación de centrípeta, pero vas a tener siempre una resultante. Siempre va a haber una de las fuerzas externas que no te va a dar cero. ¿Sí? Ah, La suma de fuerzas externas no va a dar cero. Hay fuerzas entre la bala y el bloque, pero esas fuerzas son internas. Todo lo que es peso, tensiones, van a ser fuerzas que son de afuera, fuerzas externas. Y esas te cambian en la cantidad de movimiento.
Al principio del problema, peso y tensión están compensados. Entonces, esta suma te da 0. Entonces, sí puedes decir que se te conserva P. Después del choque, ya P y tensión están en distintas direcciones. Entonces, no se te conserva la cantidad de movimiento, pero sí se te conserva la energía mecánica. Entonces, eso es lo que hace que, para un lado, para la primera parte del problema lo resolvemos como un choque, para la segunda parte lo resolvemos como un problema de energía mecánica. Claro, ahí lo veo bien. ¿Está mejor? Bueno, sí, sí. Buenísimo. Entonces, tenemos dos momentos, el choque y la parte de péndulo. La parte de choque va a ser con cantidad de movimiento, la parte de péndulo va a ser con conservación de energía mecánica. Entonces, en el choque, yo lo escribí como en el eje X, ¿sí? Que es donde no tengo fuerzas además. La cantidad de movimiento va a ser constante, ¿sí? La variación va a ser 0. Entonces, puedo escribirlo así, ¿sí? Fíjense que esta es la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Que es la masa de la bala por su velocidad inicial. Habría que agregar, si quieren, la masa del péndulo por su velocidad que es 0, pero bueno, esto es 0, no aporta nada. Y la cantidad de movimiento final, ¿sí? Lo pueden pensar como un solo cuerpo que tiene una masa que es m grande más m chiquita, bueno, lo dije al revés, pero es m chiquita más m grande, por una velocidad 1, que sería la velocidad con la que salen después del choque juntos. ¿Sí? Esa va a ser otra incógnita. Pero bueno, uno a partir de eso puede despejar que la velocidad 1, bueno, debería valer esta cantidad que está acá. La masa chiquita por la velocidad inicial dividido la suma de las masas. Bien. La parte de péndulo, donde se conserva la energía mecánica, vamos a tener variación de energía mecánica 0. Entonces lo vamos a escribir como un ejercicio típico de energía mecánica. Inicialmente tengo cinética, ¿sí? Que de vuelta lo puedo pensar como una sola masa de m grande más m chiquita, con una velocidad de v1, que es lo que calculé anteriormente. Y la energía mecánica final va a ser simplemente potencial gravitatoria. Entonces, de vuelta, lo pienso como una sola masa, que es la masa sumada, por la gravedad, por la altura, que es dato. Entonces, ahora que tengo V1, lo puedo reemplazar por lo que obtuve. En realidad ahí sería por V1, pero bueno. Me va a quedar en términos de V0, conseguir. Y bueno, básicamente el resto de las cosas ya son datos. Puedo despejar V0 y ponerle los números que me dice el problema. Y me da que la velocidad es de 240 y pico metros sobre segundo. Sí, es una velocidad bastante grande. Que bueno, también me da un poco de lugar a decir que no se desvía la bala. No sé si se entiende, si quieren que vaya de vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Profe, Sí, no terminé de entender esta última parte. ¿Podría explicarla de nuevo, dale. por favor? ¿Voy todo de vuelta? Dale, genial, gracias. No. Entonces, a ver si me siguen. Yo tengo dos momentos. El choque y el péndulo, ¿sí? En el choque se me conserva la cantidad de movimiento, en el péndulo se me conserva la energía mecánica. En el choque tengo que la variación de cantidad de movimiento es 0, ¿sí? Yo lo hice en X, en particular que no tengo fuerzas externas. Entonces, escribo que el P inicial es igual al P final. El P inicial es solamente la masa por la velocidad de la bala, porque el péndulo está quieto. Y el P final lo puedo pensar como un solo cuerpo, ¿sí? O sea, el P final tenemos el bloque grande con la bala incrustada que salen con una velocidad 1 que yo no conozco. ¿Estamos hasta ahí? Después este es un movimiento de péndulo, va a llegar hasta una altura máxima, que sí, pero ahí sería la segunda parte del problema. Entonces, lo que yo hice acá es despejé V1 en términos de V0. V1 y V0 son incógnitas, o sea, en este punto yo no llego a un número todavía, pero las masas sí son número, que eso después lo podría reemplazar. Yo por ahora lo dejé como símbolo.
Entonces, esa es la parte de choque. La bala choca con el péndulo, ¿sí? Y lo voy a resolver con cantidad de movimiento. Después, cuando el péndulo empieza a subir hasta la altura máxima, ahí la cantidad de movimiento no se me conserva. Voy a tener que hacerlo con energía mecánica, ¿sí? Como la única fuerza no conservativa es la tensión, que es perpendicular al desplazamiento, su trabajo es nulo, y la energía mecánica se conserva. O sea, tengo variación de energía mecánica 0. Entonces, escribo la energía mecánica inicial, ¿sí? Que es puramente energía cinética, ¿sí? Esto es después de que chocaran, ¿no? Ese sería este momento. Y la energía mecánica final, donde el cuerpo ya queda sin velocidad, llega a una altura máxima, solamente tengo potencial gravitatoria, me queda expresado de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo tenía una expresión para B1, lo había despejado así. Entonces voy y lo reemplazo. Fíjense que está al cuadrado, entonces esta masa se me va a elevar al cuadrado, esta vez se me va a elevar al cuadrado, y el denominador también al cuadrado. Pero el denominador también está arriba, entonces se va a cancelar. Entonces, eso va a llevar a que a uno le quede esto. ¿Sí? ¿Ven? La masa al cuadrado, la velocidad al cuadrado, y tengo un solo denominador, pues se canceló con este. Entonces, ahora sí, mi única incógnita es B0. La puedo despejar en términos de el resto de las cosas del problema. Simplemente, bueno, lo despejo, y después el resto de estas cantidades, bueno, la gravedad, la altura y las masas, son datos del problema. Entonces, los pongo en la calculadora y hago la cuenta. Y lo que obtengo es, bueno, una velocidad de 241 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Me seguiste ahora? Sí, sí, mucho ¿Está mejor ahora. bien? Gracias. Buenísimo. No, por favor. ¿Sí? Fíjense que la velocidad de la bala es muy grande. Entonces, si la velocidad de la bala es muy grande, esto es un comentario más de mañoso, lo que quiere decir es que esta velocidad, lo que recorre en el eje X, va a ser mucho más grande de lo que pueda llegar a recorrer en el eje Y. ¿Sí? Si uno consideraba el peso de la bala debería empezar a descender. ¿Sí? Lo que desciende la bala va a ser muy chico comparado con lo que se mueve en la distancia en X. Entonces, esa es una aproximación que uno termina haciendo. Eso es una sutileza, pero bueno. Para que lo sepan. Bueno. Y el último problema que elegí es el 20. Este problema es un problema que está bueno porque es un problema que podría ser de parcial y que en finales viejos aparece bastante. Este problema es un choque. Uno tiene una masa 1 que se mueve hacia la derecha con 10 metros sobre segundo y tiene una masa 2 que se mueve hacia la derecha también con una velocidad de 3. Como M1 es más grande en velocidad que M2, en algún momento lo va a chocar. Ahora, cuando lo chocan, en el medio hay un resorte. Entonces, ¿el resorte qué va a hacer? Cuando se chocan va a comprimirse y va a tratar de que M1 y M2 no alcancen a tocarse, ¿sí? Sino que se repelan. Ahora, ese resorte, ¿sí? Esa fuerza elástica, yo la puedo pensar como una fuerza interna si tomo como un sistema de cuerpos a M1 más M2. ¿Sí? Si yo considero solamente como mi sistema para resolver el problema M1, bueno, M1 va a sentir una fuerza elástica que lo repele. Si solamente considero M2, M2 va a también sufrir una fuerza elástica igual, pero para el otro lado. Ahora, si mi sistema, lo que yo analizo completamente, es los dos cuerpos, esa fuerza elástica va a terminar siendo una fuerza interna. Ese es el gran truco de cantidad de movimiento. Agarrar sistemas donde las fuerzas que sean complicadas terminen siendo fuerzas internas para poder dejarlas de lado. O casi dejarlas de lado. Entonces, lo primero que me pregunta es la velocidad del centro de masa
antes y después del choque. Entonces, por lo que dijimos, la suma de fuerzas externas es 0. ¿Sí? No sé si se entiende eso, si quieren que vaya de vuelta, pues el caballito de batalla del problema. O sea, el resorte, como la acción del resorte y la reacción del resorte van a estar dentro de mi sistema. O sea, lo que el resorte le haga a M1, ¿sí?, va a estar en M2 para el otro lado, con igual intensidad. Entonces, la suma de fuerzas externas para mi sistema M1 más M2 va a ser 0. ¿Sí? De vuelta, esto está apoyado, así que peso y normal están cancelados. Entonces se me conserva P como a lo largo de toda la clase de hoy. Entonces, cuando se me conserva P, el centro de masa hace un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad va a ser constante. Entonces, con que calcule cuánto vale la velocidad del centro de masa en un momento, lo voy a conocer para el resto de los problemas, para el resto del problema. Entonces, por ejemplo, puedo calcular cuánto vale la velocidad del centro de masa al principio del problema, porque tengo las velocidades. Entonces, simplemente hago la cuenta, fíjense que es masa por velocidad, más masa por velocidad, ambas van a la derecha, así que son positivas, divido la masa total. Eso me da una velocidad del centro de masa de 5 metros sobre segundo, y al ser positivos hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, piensen un segundo en este problema. Lo que uno tiene es M1, que se está moviendo para la derecha con 10 metros sobre segundo. M2, que se está moviendo hacia la derecha con 3. Y tengo el centro de masa por acá. ¿Sí? Que ese centro de masa se va a estar moviendo con 5 metros sobre segundo. ¿Sí? También hacia la derecha. ¿Se entiende esto último? ¿Lo podría repetir, profe? Es que un cuerpo M1 se mueve con 10 metros sobre segundo a la derecha. ¿Sí? El cuerpo M2 se mueve con 3 metros sobre segundo a la derecha. ¿Sí? Y mi centro de masa, que es un punto no arbitrario, es un punto como imaginario, ¿sí? No hay ningún cuerpo en él, o podría no haber ningún cuerpo. Es que todo este conjunto, ¿sí? Todo este conjunto se está moviendo, viéndolos desde el centro de masa, con un MRU hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, fíjense que si uno lo piensa en términos de un encuentro, este bloque que está acá tiene más velocidad que el centro de masa. ¿Sí? Entonces, en algún momento, ese bloque va a encontrar el centro de masa. Y este bloque que está acá, que tiene 3, se mueve más lento que el centro de masa. Entonces, el centro de masa en algún momento lo va a encontrar. Bueno, eso lo voy a discutir un poco más después. ¿Hasta acá se entiende lo de la velocidad del centro de masa? Lo repito rápidamente. Como la suma de fuerzas externas es 0, P se me conserva, y el centro de masa hace un MRU. Entonces, como es un MRU, velocidad constante, con que lo calcule al principio, yo lo voy a calcular para todo el problema. Entonces, si a mí me preguntan cuál era antes del choque, bueno, es 5 metros sobre segundo. Después del choque, es 5 metros sobre segundo. Como es positivo, es hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ahora me va a pedir cuál es la máxima compresión que tenga el resorte. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la máxima compresión? Bueno, cuando pase la máxima compresión es porque la energía potencial elástica es máxima. Y en este problema se conserva la energía mecánica, porque la fuerza elástica es conservativa. Entonces, si se me conserva la energía mecánica y la energía potencial elástica sube al máximo, lo que tiene que pasar es que la cinética se minimice, sea lo más chica posible. ¿Y cuánto es lo más chico que puede valer la energía cinética? Uno está tentado en decir 0, ¿no? Pero si la energía cinética es 0,
¿sí? Ambos cuerpos tienen velocidad 0. La velocidad del centro de masa sería 0, ¿no? ¿Y cuánto dijimos que vale la velocidad del centro de masa? Vale 5 metros sobre segundo. Entonces, se entiende que si yo quiero minimizar la energía cinética, no la voy a poder poner igual a 0, ¿no? Algo de energía cinética tiene que haber, porque si no, el centro de masa me cambiaría la velocidad y es algo que yo sé que no pasa. ¿Ese razonamiento me siguieron? ¿Quieren que vuelva para atrás? ¿Sí estamos? Una pregunta, Dale. pero si tomás a tu sistema de referencia como el centro de masa, sí puede ser cero. ¿O no? Claro, si resolviese, si pusiese la energía del centro de masa, ahí sí. Lo que estoy diciendo en realidad es que la velocidad relativa, si yo quiero minimizar la energía cinética, lo que tiene que pasar es que la velocidad relativa entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 sea 0. Entonces, de vuelta, la velocidad que uno está midiendo para cada uno de los cuerpos no puede ser 0, porque si fuese 0, estaría siendo 0 la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y la velocidad del centro de masa no puede cambiar, porque estamos en un MRU en ese caso. Entonces, lo mínimo que puede valer la energía cinética es cuando la velocidad relativa entre M1 y M2 es 0. O sea, esto quiere decir que la velocidad de 1 y la velocidad de 2 sea 5 metros sobre segundo, que es la velocidad del centro de masa. Entonces, con esto, uno puede calcular la energía inicial, que es cinética. Es cinética para el cuerpo 1, cinética para el cuerpo 2. Bueno, puedo hacer la cuenta, pues son todos números. Y la energía final va a ser el cuerpo 1 con energía cinética correspondiente a que está con 5 metros sobre segundo. El cuerpo 2 también con energía cinética de 5 metros sobre segundo. Y tengo una energía potencial elástica, ¿sí? A pesar de que tengo dos cuerpos, es una sola, ¿no? Porque es la interacción. Que en este caso lo que tengo es, bueno, la compresión que tengo que calcular. Entonces, de esta cuenta, esto como se conserva la energía mecánica es 122,5 joules. La única incógnita es la compresión. Entonces, puedo resolverlo y me va a dar, bueno, menos 0,25 metros, ¿sí? Una compresión es negativa, entonces yo le puse el signo menos. Cuando hagan la cuenta vas a ver una raíz que, bueno, pueden elegir el signo menos o el signo más, eso les queda a ustedes. Y bueno, de vuelta, el signo es porque es una compresión. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo último que me pide el problema es que diga cuáles son las velocidades después del choque. Entonces, como esto es un choque, vamos a plantear conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a decir que la cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento final. Como solamente estoy en el eje X, no tengo fuerzas en el eje Y, nada que me interese, yo le saqué la parte vectorial, o sea, simplemente esto está para el eje X. La cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento final. Puedo escribir la cantidad de movimiento inicial como de vuelta. Masa por velocidad para el cuerpo 1, masa por velocidad para el cuerpo 2. Y la cantidad de movimiento final va a ser masa por la velocidad con la que sale 1, más masa con la velocidad que sale 2. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos incógnitas, V1 y V2. Entonces, lo que necesito es una ecuación más. Ahora, habíamos dicho en la parte B que se conservaba la energía mecánica. Entonces, también voy a usar como una ecuación la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial es la energía mecánica final. La energía mecánica inicial es simplemente cinéticas, sumas de energías cinéticas, la del cuerpo 1 y la del cuerpo 2. Y la energía mecánica final, ¿sí? O sea, piensen que estos tipos se chocan, ¿sí? El resorte se comprime y después el resorte se estira y lo suelta. Entonces, cuando lo suelta, salen los dos con energía cinética, ¿sí? Y el resorte queda desenganchado.
Entonces, la energía final, mecánica, va a ser suma de energías cinéticas para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, con velocidades que yo no tengo, que tengo que calcular. Pero si se fijan, ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno. Lo que uno tiene que hacer en estas ecuaciones es despejar B1 en términos de B2 o al revés y reemplazarlo en la ecuación. Eso es matemáticamente muy largo, yo no lo hice, se los dejo de tarea. Pero cuando uno hace eso, llega a dos resultados. El primer resultado es que B1 sea 10 metros sobre segundo y B2 sea 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Si se fijan, este resultado es como si no hubiesen chocado, como que salieron con la misma velocidad con la que entraron. Y después un segundo resultado que es que B1 se queda quieto y B2 sale con 7 metros sobre segundos. Entonces, el primer resultado les va a parecer mucho cuando tengan choques. Es como una especie de resultado fantasma. Quiere decir que no interactuaron. ¿Sí? O sea, no, es como que no vieron el resorte. ¿Sí? Ese resultado, si bien matemáticamente es correcto, tiene sentido, físicamente no. Porque nosotros sabemos que el resorte en algún momento hizo algún trabajo. Entonces, este resultado lo vamos a descartar. Y nos vamos a quedar con el segundo resultado, que es el correcto. ¿Sí? No sé si se entiende, si quieren volver para atrás. Bueno, eso es toda la clase. Profe, ¿podés repetir por qué no tiene sentido el primer resultado? Porque sí, básicamente es esto. Nuestra pluma. O sea, vos tenés el bloque con 10, ¿sí? Y el bloque con 3. Esto inicialmente. Entonces, los tipos interactúan, ¿no? Llega el bloque acá, comprime el resorte y después lo tira para cada uno para el otro lado. ¿Sí? Bueno, este resultado lo que me está diciendo es que no hubo fuerza elástica. Porque por más que la fuerza elástica sea una fuerza, ¿cómo se llama? Interna, ¿sí? Se aplica sobre el cuerpo de la derecha y sobre el cuerpo de la izquierda. Y los dos tienen masas distintas. Entonces, les va a dar una aceleración a cada uno. Entonces, lo que uno espera es que el resorte a este cuerpo de 10 metros sobre segundos lo frene, ¿no? Porque le está haciendo una fuerza en sentido contrario. Y a este cuerpo de 3 lo acelere, porque lo está haciendo una fuerza para la derecha, a favor del movimiento. ¿Sí? Lo que uno ve en este resultado es que el resorte no está haciendo nada. No me está cambiando las velocidades. Es como si no existiera. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que ahí hay un resorte que existe. Entonces, este resultado cumple con que conserva la energía mecánica, cumple con que conserva la cantidad de movimiento, pero físicamente no tiene sentido, porque está diciendo que el resorte no hace nada. Y sabemos que el resorte algo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? En cambio, este resultado sí tiene sentido, porque fíjate que la velocidad de 1 la bajó, pasó de 10 a 0. Y la velocidad de 2 la aumentó, que es lo que uno espera, pasó de 3 a 7. ¿Sí? Sí, ahora me quedo. Ok, buenísimo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si quieren que vuelva para atrás en algo. Yo tengo una duda. Dale. ¿Podríamos haber resuelto este ejercicio cambiando el sistema de referencia? Cambiando el sistema de referencia, sí. Hay algo que se puede hacer, que es pasarte vos al sistema de centro de masa y resolverlo. Se puede hacer, está más allá de los límites de la materia. Sí, es algo que se suele hacer, no es algo que es muy loco, se suele hacer y hay muchos problemas que se resuelven muy fácil cambiando el sistema de referencia. Por ejemplo, pasándote al centro de masa. Si uno, a ver, ¿puedo garabatearlo?
Si uno pasa el sistema de referencia al centro de masa, lo que va a estar viendo, esto vamos a echarlo, o sea, vistos desde el centro de masa, lo que uno tiene es que el cuerpo 1 se acerca con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Acá está el centro de masa. Y el otro cuerpo se acerca con una de menos 2 metros sobre segundo, ¿no? Porque dice perdón, menos 7. Es 10 menos 3. ¿Sí? Se puede resolver, ¿sí? No hay ningún problema. En ese caso, cuando hagamos la parte B, ahí sí podemos decir que la energía cinética va a ser 0. Porque estos cuerpos van a quedar con velocidad nula, ¿sí? Pero creo que es lo único que ganaríamos. Sí, justo en este problema uno no gana mucho con el centro de masa. Hay problemas donde sí, conviene pasarse al centro de masa porque se resuelve más fácil. Pero nada, eso está más allá de la materia, por ahora. ¿Sí? ¿Se entendió eso último? Sí, gracias. Sí. Voy a cortar la grabación, así ya no me olvido. No sé si quieren preguntar algo más.